Saludos, en esta oportunidad estaremos hablando de la neurociencia, las bases biológicas, la psicología clínica y los trastornos de la personalidad. El cerebro es el órgano más complejo y fascinante del cuerpo humano. La sede de nuestra mente es la sede de las emociones, de los pensamientos, de los recuerdos y de las acciones. Es el centro de control que procesa la información sensorial, que coordina el movimiento y regula las funciones corporales y nos va a permitir interactuar con el mundo. Anatómicamente el cerebro es una masa gelatinosa que está compuesta por miles de millones de células especializadas llamadas neuronas, junto con otras células de soporte llamadas glía, que van a interactuar para que funcionemos de una manera armónica y efectiva. Estas neuronas se comunican entre sí a través de señales eléctricas y químicas y van a formar una intrincada red de conexiones y circuitos. El cerebro se divide en varias regiones, cada una con funciones especializadas, pero todas trabajando de manera coordinada. En primer lugar, vamos a hablar de estructuras básicas, ¿verdad?, del cerebro. Dentro de ellas tenemos la corteza cerebral, que es la capa más externa y plegada del cerebro. Es el área responsable de las funciones cognitivas superiores como el pensamiento, el lenguaje, la percepción, la memoria y que se va a subdividir en lóbulos. Lo que hemos estudiado hasta ahora es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y que cumplen roles específicos, o sea, cuatro lóbulos. Hasta ahora hemos estudiado esto. Pero vamos a agregar un quinto lóbulo. Vamos a agregar la ínsula, que la estudiaremos más adelante. Otra de las estructuras fundamentales es justamente el sistema límbico, ¿verdad? Que está involucrado con las emociones, la motivación y la memoria y que incluye estructuras fundamentales como el hipocampo y la amígdala cerebral. También tenemos los ganglios basales, que participan en el control de los movimientos y el aprendizaje de hábitos. Tenemos el cerebelo, que es crucial para la coordinación motora, el equilibrio y el aprendizaje de habilidades motoras. Y por supuesto, no podemos dejar el tronco encefálico que conecta el cerebro con la médula espinal y que va a controlar funciones vitales básicas como la respiración, el ritmo cardíaco y el sueño. Una de las características más sorprendentes que tiene el cerebro es su plasticidad. Y esto significa que el cerebro no es una estructura estática, sino que el cerebro va a cambiar y va a adaptarse a lo largo de la vida en respuesta a nuevas experiencias, a nuevos aprendizajes y por supuesto a las lesiones. Las neurociencias abordan el estudio del cerebro desde niveles múltiples, utilizando diversas disciplinas y herramientas, ¿verdad? Dentro de ellas tenemos la neuroanatomía, que estudia la estructura del cerebro. Tenemos la neurofisiología, que estudia cómo funcionan las neuronas y los circuitos cerebrales. Tenemos la neuroquímica, que investiga los neurotransmisores y otras sustancias químicas que van a influir en la actividad cerebral. Tenemos la neuropsicología, que se centra en estudiar esa relación cerebro y comportamiento. Y las neurociencias cognitivas, que buscan comprender los mecanismos neuronales subyacentes a procesos mentales como la atención, la memoria y la toma de decisiones. En resumen, desde una perspectiva de la neurociencia, el cerebro es una red dinámica y adaptable de neuronas que orquesta todas nuestras experiencias y comportamientos, siendo un campo de estudio que está en constante evolución, que busca desentrañar los misterios de la mente. Vamos a estudiar un poco todo lo que tiene que ver, ahora sí, ¿no?, con estas estructuras y funciones básicas de nuestro cerebro. En primer lugar, es importante destacar que el cerebro se divide en dos hemisferios, ¿no?, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo está todo lo que tiene que ver con el lenguaje hablado y escrito, todo lo que tiene que ver con las habilidades numéricas y científicas, el pensamiento lógico, ese pensamiento racional, la capacidad de usar inclusive el lenguaje de señas. Por el contrario, el hemisferio derecho tiene que ver todo con las habilidades musicales y artísticas, la percepción del espacio y los patrones de generación del contenido emocional del lenguaje, la generación de imágenes mentales para comparar relaciones especiales. Estas son algunas de las características de cada uno de los hemisferios.
Como les decía, hemos estudiado hasta ahora cuatro lóbulos, ¿verdad? Entonces, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal es esta estructura que tiene que ver con la toma de decisiones, con la planificación, el lenguaje, el movimiento y las emociones. El lóbulo temporal es un área del cerebro muy compleja y cumple factores multifuncionales que desempeñan un papel vital en la audición, la memoria y el reconocimiento, el lenguaje y las emociones. Solamente observemos dónde está ubicado el lóbulo temporal, ¿verdad? En esta área. Tenemos el lóbulo occipital que tiene que ver con nuestra capacidad de ver, de comprender el mundo que nos rodea. Sin este lóbulo seremos incapaces de procesar la información visual y por lo tanto estaríamos ciegos. Y el lóbulo parietal que tiene que ver, ¿verdad?, con la capacidad para recibir el mundo que nos rodea, para orientarnos en el espacio y realizar una variedad de funciones cognitivas complejas. Entonces, aquí podemos observar, ¿verdad? El lóbulo frontal, el temporal, el occipital y el nuevo lóbulo que yo les refería, que es la ínsula. Se ha hablado poco de la ínsula. Yo lo que estudiamos ciencias de la salud, de la mente específicamente, este lóbulo casi no se habla de él. Es una región oculta dentro de la corteza cerebral que va a desempeñar un papel crucial en una amplia gama de funciones que incluyen la integración de la información sensorial autónoma. Recordemos que esta ínsula integra información sensorial que proviene de las vísceras, lo que significa que ayuda a procesar las sensaciones internas de nuestro cuerpo, como el hambre, la sed, las emociones relacionadas con los órganos. Tenemos o dentro de otro de sus componentes de su desempeño, ¿verdad? Está la conciencia corporal y emocional. Entonces la ínsula va a jugar un papel importante en la conciencia que tenemos nosotros, los seres humanos, de nosotros mismos, en esta capacidad de experimentar emociones, ¿no? Y la ínsula está involucrada en la percepción de las sensaciones corporales y en la conexión entre estas sensaciones y las emociones. Imagínense ustedes que la ínsula está involucrada en el gusto, en el procesamiento del gusto, ¿no? De nosotros poder recibir los sabores y de reconocerlos. Está implicada también en funciones sociales complejas, en la empatía, ¿verdad? La compasión, la toma de decisiones y también en los deseos, en los antojos y en las adicciones. Inclusive juega un papel fundamental en algunas funciones de nuestro lenguaje. Entonces quiere decir que este lóbulo, la ínsula, es una región multifuncional que desempeña un papel importante en la integración de la información que nos rodea con nuestras emociones, así también como la regulación de diversas funciones cognitivas y sociales. Entonces, vean lo interesante de este lóbulo, ¿no? Entonces ya sabemos que a partir de hoy usted va a hablar de 5 lóbulos en nuestro cerebro. Otro aspecto importante que no quiero dejar pasar por alto es la corteza somatosensorial. La corteza somatosensorial justamente hace referencia a la zona del cerebro que está ubicada en el lóbulo parietal. Y como su propio nombre lo indica, este lóbulo se encuentra bajo el hueso parietal del cráneo y en cuanto a su tamaño, este lóbulo parietal es uno de los más grandes entre los que conforman el cráneo. Voy a hacer énfasis justamente en las funciones de este lóbulo. Sabemos que esta corteza somatosensorial es la responsable de procesar y tratar información de naturaleza sensorial que procede de la piel, de los músculos y de las articulaciones. Y entre las funciones de esta corteza se encuentra el de recibir e interpretar toda aquella información que proviene de nuestra piel, del sistema táctil. Entonces, como las sensaciones de dolor, la temperatura, la presión, y esta capacidad que tenemos, ¿verdad?, para percibir el tamaño, la textura y la forma de los objetos son posibles gracias a la corteza
somatosensorial. Otra área importante es la corteza motora primaria, ¿no? Que es una de las principales regiones cerebrales que están involucradas en las funciones motoras y que se ubica en el lóbulo frontal. Esta corteza motora primaria contiene células piramidales de la capa cortical 5, también denominadas células de Betz. Entonces, estas neuronas son las responsables de transmitir las órdenes necesarias para iniciar movimientos voluntarios. Y esto lo vamos a estudiar más adelante. Recordemos que estamos dando un repaso general de la clase o de la segunda clase del diplomado en psicología clínica con énfasis en trastornos de la personalidad. Vamos a hablar de manera muy breve de algunas funciones del cerebro y de la ubicación donde ellas se encuentran. El lóbulo frontal controla todo lo que tiene que ver con la función ejecutiva, la concentración, el pensamiento, la resolución de problemas, el juicio, la motivación, las emociones y la fuerza muscular y el comportamiento. El lóbulo parietal, esto lo pueden ver, ¿verdad? ¿Dónde está el lóbulo parietal? Acá. Este lóbulo parietal controla la sensación del lado contrario del cuerpo, la capacidad de la comprensión del habla. Está involucrada en la expresión verbal y el procesamiento de la información sensorial, como la textura, la temperatura y la ubicación del espacio. Y tenemos el lóbulo occipital, que está aquí detrás, que tiene que ver todo con la visión, ¿verdad? Él procesa toda la información que proviene de los ojos, como reconocimiento de imágenes. Y tenemos el lóbulo temporal, aquí. En estas áreas se encuentra el lóbulo temporal que controla el procesamiento de las sensaciones de dolor y de hambre. Está involucrada en esta reacción de alarma ante el peligro. Está involucrada también con la memoria de corto plazo, la comprensión de las palabras e instrucciones. Y tenemos el tronco encefálico, ¿no? Que controla el ritmo circadiano, la respiración, la presión sanguínea, la deglución, esta capacidad que tenemos para tragar y la digestión también es posible gracias al tronco encefálico. Y por supuesto el cerebelo, que controla el habla, el equilibrio y la coordinación de los movimientos del cuerpo, los brazos y de nuestra pierna. O sea, tiene que ver algo así con la capacidad motora, ¿no? Otra de los áreas de funcionamiento que debemos conocer cuando hablamos de neuroanatomía es la neurona, ¿no? Ella está compuesta por la dendrita, está dendrita por un núcleo, por el cuerpo, eh, el axón, que es este cuerpo larguito, los nodos de Rambier, la mielina, las células de Schwann y por supuesto su terminal, ¿no? El axón. Las neuronas, ¿verdad? Cumplen funciones importantísimas. Esta capacidad estamos conversando y su cerebro está imaginando todo lo que yo le estoy diciendo, entonces está generando la interconexión de millones de neuronas a través de la sinapsis, ¿no? Que es justamente, hablaremos de ella más tarde, que es esta capacidad que tiene, ¿no? Entre cuando una neurona se conecta con otra para producir información por la transmisión valga la redundancia, de estos neurotransmisores que se van a dar. Algo importante, ¿no? Antes de seguir avanzando. Es importante que tengamos el conocimiento de saber la relación que existe entre las neurociencias y la psicología. Ellas se complementan. Esto es importante que usted lo tenga muy claro, ¿no? Esta relación entre la neurociencia y la psicología es profunda y bidireccional. ¿Por qué? Porque constituye un campo multidisciplinar conocido como neuropsicología y de manera más amplia neurociencia cognitiva. Entonces, la psicología, a través de los años, ella solamente se ha centrado a estudiar el comportamiento, a estudiar los procesos mentales. Cuando yo hablo de los procesos mentales, estoy hablando de la capacidad de percibir, de memorizar, de aprender, de emocionarme, de mis motivaciones y todo lo que tiene que ver con las interacciones sociales. La psicología utiliza métodos como la observación, la experimentación y los modelos teóricos, y su enfoque principal es entender qué y por qué las personas piensan, sienten y actúan de cierta manera.
Por el contrario, la neurociencia se dedica a estudiar el sistema nervioso en su totalidad: cerebro, médula espinal, nervios periféricos, etcétera. Y el objetivo de la neurociencia es comprender la estructura, la función, el desarrollo, la genética, la bioquímica, la fisiología, la farmacología y la patología del sistema nervioso. Su enfoque fundamental es entender cómo los procesos biológicos en el cerebro dan lugar a la mente y al comportamiento. Permite justamente, y lo quiero dejar claro, que la psicología y la neurociencia se complementan, se complementan. Dentro de los puntos de conexión y complementariedad entre la psicología y la neurociencia está justamente los fundamentos biológicos del comportamiento. Aquí recordemos que la neurociencia proporciona la base biológica para entender los fenómenos psicológicos y que la psicología describe cómo funciona la memoria, mientras que la neurociencia va a explicar qué áreas del cerebro están involucradas, como las neuronas que van a codificar, ¿verdad?, y almacenar información, y que los neurotransmisores van a facilitar este proceso. En segundo lugar, tenemos la localización y la función cerebral. En tercer lugar, los trastornos mentales y neurológicos, ¿verdad? En cuarto lugar, tenemos el desarrollo del aprendizaje. La neurociencia del desarrollo estudia cómo el cerebro madura y cambia a lo largo de la vida. Y esto recordemos que tiene implicaciones directas en la psicología, el desarrollo y en la educación. Entonces, comprender la plasticidad cerebral en este desarrollo, en los procesos de aprendizaje, es crucial para entender cómo nosotros aprendemos nuevas habilidades y cómo nosotros nos recuperamos de lesiones psíquicas. Otro factor importante son los métodos de investigación. Entonces, en esencia, la psicología formula las preguntas sobre la mente y el comportamiento, y las neurociencias ofrecen las herramientas y el conocimiento biológico para buscar respuestas a nivel cerebral. Y juntas, psicología y neurociencia ofrecen una comprensión completa e integral de lo que significa ser humano. Otro aspecto fundamental son las bases biológicas de la conducta, ¿no? Esto se refiere a la idea de que todos nuestros pensamientos y todos nuestros procesos mentales tienen un fundamento físico y químico en nuestro cuerpo, especialmente en el sistema nervioso. O sea, esto quiere decir que no solamente somos mente o solamente somos espíritu, sino que nuestras experiencias internas y cómo nos comportamos están ligadas a la actividad de nuestro cerebro, nuestras hormonas, nuestro factor genético, nuestro sistema biológico. Otro aspecto importante es estudiar las enfermedades neurológicas, ¿verdad? Recordemos que la neurociencia es el estudio científico del sistema nervioso. Esto incluye cerebro, médula espinal, las neuronas que van a transmitir señales en todo el cuerpo. Y que los neurocientíficos buscamos entender cómo funcionan estos sistemas para generar comportamiento, pensamiento y emociones. Entonces, ¿qué estudia la neurociencia? La estructura del cerebro, las funciones neuronales, las bases biológicas de la conducta, las enfermedades neurológicas. A grandes rasgos, las bases biológicas de las enfermedades neurológicas refieren justamente a entender cómo los procesos, la genética, la neuroquímica y la fisiología van a influir en nuestra mente y en nuestro comportamiento. Otro aspecto fundamental es la psicología clínica. Justamente hablábamos dentro de ella sobre lo que era el análisis y la definición de los instrumentos psicológicos. Entonces, yo les refería que la psicología clínica es una rama de la psicología que se va a encargar en la evaluación de diagnóstico y tratamiento de todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales. Y que nosotros los psicólogos clínicos utilizamos diferentes técnicas para ayudar a las personas a evaluarlas, para crearles técnicas terapéuticas que le permitan justamente superar estas dificultades. Dentro de lo que hacen los psicólogos clínicos es evaluar. Y justamente hablábamos de todo lo que tenía que ver con los instrumentos psicológicos, técnicas proyectivas y las técnicas psicométricas y la forense. Hablábamos también de los criterios diagnósticos para identificar el trastorno mental, y por supuesto que esta evaluación nos iba a ayudar a desarrollar un tratamiento efectivo. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con la relación entre los tres conceptos fundamentales que hablábamos: la neurociencia,
proporcionan la base biológica para entender los procesos mentales que son objeto de estudio de la psicología clínica. La psicología clínica aplica los conocimientos de la neurociencia y la base biológica para desarrollar tratamiento efectivo. Entonces, ¿qué podemos decir de esta relación entre neurociencia, psicología clínica y base biológica? Que trabajan juntas para comprender la mente humana y poder desarrollar tratamientos más efectivos para los trastornos mentales. La neurobiología de los trastornos de la personalidad, ya entrando un poquito en materia, es un campo que busca estudiar y comprender la base biológica de estos complejos patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. Entonces, ella justamente va a ayudar a explorar las anormalidades en la estructura, en la función y en la neuroquímica y la genética que van a contribuir al desarrollo de la manifestación de estos trastornos. Entonces, ella permite estudiar, indagar sobre la relación que existe entre estas funciones. Otro aspecto importante, la neurobiología de los trastornos de la personalidad, es justamente que existen aspectos claves y que cuando se identifican variaciones en el volumen y actividades de diversas regiones del cerebro en personas que contengan o tienen o padezcan trastornos de la personalidad, ¿verdad? Sabemos que hay áreas específicas que están involucradas. Por ejemplo, el sistema límbico, que está involucrado con la emoción, o la corteza prefrontal, que está involucrada en la regulación, en la planificación y en la toma de decisiones. Y por supuesto, la amígdala cerebral con el procesamiento del miedo y otras emociones. Aquí lo que les quiero decir a grandes rasgos es que existe una comunicación directa entre las estructuras del cerebro. Aquí nada trabaja de manera aislada, aquí todas trabajan de manera unidas, aquí todas trabajan de manera coordinadas. Yo lo decía, ¿no? Creo que en la clase, ¿no? Que, por ejemplo, en el trastorno límite de la personalidad, algunos estudios han encontrado un volumen reducido del hipocampo y la amígdala cerebral, ¿verdad? Y también una parte, ¿no? Alterada de la corteza prefrontal. Por ejemplo, yo hablaba sobre la psicopatía, ¿no? Que está involucrada o asociada de manera directa con los trastornos de la personalidad antisocial. Y se han observado también anomalías en la amígdala cerebral, en la corteza orbitofrontal y el cíngulo anterior. Otro de los aspectos que estudiábamos es la neurotransmisión, estos neurotransmisores, estas sustancias químicas que permiten la comunicación entre las células nerviosas y que también juegan un papel importante, ¿verdad? ¿En qué juega un papel importante? Justamente en la interacción de los neurotransmisores de las neuronas, ¿verdad? Ya que justamente se ha implicado sistemas como la serotonina, la regulación del estado de ánimo y la impulsividad, o la dopamina, que es la recompensa y motivación, ¿verdad? En disfunciones que vamos a ver en comportamientos humanos, refiriéndonos a los trastornos de la personalidad. El factor genético que juega un papel importante, recordemos que la neurobiología ofrece una perspectiva valiosa para comprender todos los trastornos de la personalidad, ¿verdad? Sugiriendo como resultado estas interacciones complejas entre la genética, la neuroquímica, las estructuras del cerebro en sus diferentes factores, los factores ambientales, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las experiencias tempranas traumáticas, y esta comprensión ayuda a informar el desarrollo de tratamientos efectivos. Hablábamos también de la relación que existe entre la neurociencia y la psicofarmacología. Recordábamos que era estrecha, yo les decía, porque se complementan, ¿verdad? Que estas dos áreas de la ciencia, donde es importante estudiarla, pues, porque nos va a brindar una serie de información muy valiosa para el tratamiento y la evaluación. Hablaba también de la neurociencia, ¿no? Que jugaba dentro de la psicofarmacología, que permite
estudiar estos efectos de los fármacos sobre el comportamiento, sobre su estado de ánimo y sobre el pensamiento y la experiencia. Y que la psicofarmacología, ¿verdad?, se enfocaba en cómo los medicamentos interactuaban en el tratamiento de algunos trastornos mentales, considerando su eficacia, su seguridad y sus efectos secundarios. Otro aspecto importante es la interconexión. Recordemos que la neurociencia proporciona la base para entender cómo funcionan los psicofármacos. Entonces, las neurociencias proporcionan el conocimiento fundamental sobre el cerebro y sus desórdenes, mientras que la psicofarmacología aplica este conocimiento para desarrollar y utilizar eficazmente todos los medicamentos que van a actuar sobre el sistema nervioso para tratar las enfermedades mentales. Ambos campos se complementan, son importantes para avanzar en nuestra comprensión y tratamiento de las condiciones, ¿verdad?, de la salud mental. Eh, yo les refería en la última clase que vimos que la evidencia neurobiológica sugiere que la comorbilidad puede explicarse por mecanismos neurobiológicos compartidos, ¿no? La comorbilidad entre los trastornos de la personalidad y los trastornos mentales es un fenómeno bien establecido en la psiquiatría y que cuando existen justamente eh, entidades completamente separadas, los trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales pueden compartir vulnerabilidades genéticas, disfunciones en circuitos cerebrales y desregulaciones en las funciones de neurotransmisión. Entonces, esto es importante también para el estudio porque nos permite entender muchos aspectos de, de la importancia que existe entre los circuitos del cerebro, eh, mm, la comorbilidad que existe entre los trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales, ¿verdad? Que esto siempre se va a ver cuando una persona padece de esquizofrenia y que esta persona también pueda padecer de otro trastorno mental y que tenga relación, ¿verdad?, con lo que esté viviendo o esté padeciendo. Aquí podemos ver, ¿verdad?, de alguna otra manera, las células gliales o neuroglía, ¿verdad?, que juegan un papel importante con las células del cerebro, como son ¿dónde la tengo yo por aquí? Las neuronas, aquí la tengo. ¿Verdad? Entonces, esta neurona juega un papel importante, ¿verdad? Y con las células gliales justamente ayudan a las neuronas, ¿verdad? Son como la sombra de las neuronas, son las células sombra de las neuronas porque la van a ayudar a desarrollar su papel, que es la de conectarse con otras neuronas, ¿no? La ayudan a su mantenimiento, a mantener equilibrio, a formar mielina. Eso es lo que hace justamente estas células gliales. ¿Por qué es importante comprender la función cerebral? A ver, justamente yo les refería que abarca una vasta gama de procesos, desde básicos y complejos y automáticos, conscientes. Y justamente se refiere a la capacidad que tiene el cerebro como un órgano central del sistema nervioso para llevar a cabo de manera eficiente y coordinada todas las actividades necesarias para que un ser humano interactúe con su entorno, para que un ser humano sobreviva, aprenda y experimente de la vida. Por supuesto, hay funciones vegetativas básicas de supervivencia. ¿Por qué? Porque está interconectado, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el tronco encefálico, el cerebelo, ¿verdad? Estas regulaciones de las funciones vitales como respirar, comer, la presión arterial, todos los procesos digestivos y, por supuesto, mantener una postura y un equilibrio de movimientos básicos. En segundo lugar, las funciones sensoriales, ¿verdad? El cerebro procesa información que recibe de nuestros sentidos para construir el mundo en que nosotros vivimos, a través de una percepción del mundo que nosotros vivimos, nos desarrollamos. Las funciones motoras, el cerebro planifica, ejecuta y coordina todos los movimientos de nuestro cuerpo.
las funciones cognitivas, ¿verdad? Cómo pensar, la atención, la memoria, el lenguaje, todo lo que tiene que ver con la planificación y la organización. El razonamiento justamente también lo hace el cerebro a través de las funciones cognitivas y las funciones emocionales y sociales. Recordemos que el cerebro es el centro de nuestras emociones, la motivación, nuestra capacidad para interactuar socialmente. Entonces el cerebro, dentro de estas funciones, regula el factor emocional, la empatía, la motivación y la personalidad, que es ese conjunto de rasgos que nos definen a nosotros como seres humanos. Dentro de las bases neurobiológicas de la función normal, que es importante que la estudiemos, está la integridad estructural, la conectividad neuronal, el equilibrio neuroquímico, la salud glial de estas células gliales, la plasticidad cerebral y el suministro constante de la sangre, ¿verdad? Un flujo sanguíneo adecuado que proporciona oxígeno, nutrientes y que elimina desechos, juega un papel justamente en las bases neurobiológicas de la función normal del cerebro. Entonces, esta función cerebral normal es justamente la expresión integral y armónica de toda la actividad neuronal y glial que nos permite a nosotros, los seres humanos, percibir, pensar, sentirnos, movernos, adaptarnos a nuestro entorno de una manera efectiva, contribuyendo a nuestro bienestar y a nuestra calidad de vida. Y que cuando alguno de estos componentes se alteran, es cuando surgen los trastornos neurológicos y psiquiátricos, incluyendo los trastornos de la personalidad. Por eso tenemos que comprender la función cerebral normal. Tenemos que identificar y caracterizar las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Tenemos que desarrollar nuevas estrategias terapéuticas. Tenemos que comprender la plasticidad y el desarrollo del cerebro. Y justamente el estudio de la densidad de nuestras células, de ser un mero interés para soportar a las neuronas, reconocerlas como participantes activos y fundamentales en la salud y el sistema nervioso, las enfermedades que puedan darse, ¿verdad? Justamente nos permite brindar una visión más completa de la complejidad cerebral y abrir nuevas vías para el diagnóstico y el tratamiento de una amplia gama de trastornos neurológicos y psiquiátricos, incluyendo los trastornos de la personalidad. Entonces, otro de los temas que hay que estudiar es el sistema de recompensa. Entonces, la neurociencia refiere que el sistema de recompensa son esas estructuras que ustedes están viendo y otras que no se ven, y las vías neuronales, ¿verdad? Que van a ser las responsables de la cognición relacionada con el aprendizaje, la prominencia de los intensivos, las emociones con una valencia positiva y que van a implicar un placer, ¿verdad? Y que los términos que se utilizan comúnmente para describir el comportamiento relacionado como el componente querer o el deseo de la recompensa incluyen el comportamiento apetitivo, el comportamiento de aproximación, el comportamiento preparatorio, el comportamiento instrumental y el comportamiento anticipatorio y la búsqueda. Todos estos términos se utilizan para describir el comportamiento relacionado con el componente de gusto-placer de la recompensa, incluyendo el comportamiento consumatorio y el comportamiento de toma. Entonces, las tres funciones principales del sistema de recompensa es producir un aprendizaje asociativo. Es que cuando se altera, afecta la toma de decisiones e induce a un comportamiento de aproximación y provoca emociones con valencia positiva, en particular placer. Entonces, el sistema de recompensa, de alguna u otra manera, tiene que ver con las alteraciones en la vía dopaminérgica y otras estructuras de la red de recompensa, donde se ha implicado tanto en los trastornos de la personalidad, especialmente en los relacionados con la impulsividad, igualmente con los trastornos por sustancia y el TDAH. Entonces, el sistema de recompensa, ¿qué podemos decir de él? Que es un grupo de estructuras neuronales en el cerebro que se activan ante estímulos placenteros y gratificantes, y que su función fundamental es la de reforzar conductas, que son importantes para la supervivencia, para el bienestar, para comer, beber, la interacción social y la reproducción, haciéndonos sentir placenteros cuando las realizamos. Aquí estamos claros con el sistema de recompensa. Ya les dije que es importante para motivarnos, para aprender y para sobrevivir. Otro de los aspectos fundamentales del conocimiento son los neurotransmisores. La serotonina, la dopamina, la noradrenalina son los básicos. Existen otros transmisores, neurotransmisores, pero vamos a hablar de estos tres.
Por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, aunque cumple también otro tipo de funciones. Regula el apetito sexual, controla la actividad motora, desempeña papeles en el mantenimiento de la estructura ósea, en el funcionamiento del sistema vascular, en el índice de la división celular, controla la temperatura corporal, etcétera. ¿Cómo esta se va a producir? Bueno, cuando nosotros ingerimos alimentos, huevo, pasta, arroz, lácteos, cereales, pollo, plátano, etcétera. Hay algo importante, ¿no? Estos neurotransmisores de los cuales estamos hablando, que existen muchísimos más, existen muchos más, pero vamos a hablar de estos tres, juegan un papel importante en los trastornos de la personalidad. Por ejemplo, tenemos la dopamina, que es otro neurotransmisor. Este neurotransmisor nos brinda felicidad, pero también nos las quita, también nos las quita. Y que este neurotransmisor, la dopamina, está relacionada con rasgos de la personalidad como la inseguridad, la cobardía, incluso el grado de extroversión. Estoy hablando de rasgos de personalidad. Ahorita no estoy hablando de trastornos, sino de rasgos de personalidad. Entonces, la dopamina tiene un papel fundamental en la motivación. En la motivación. La dopamina también está relacionada con muchas enfermedades psiquiátricas y neurológicas. La esquizofrenia, por ejemplo. Un exceso de dopamina hace que aparezca el trastorno bipolar o la esquizofrenia. En caso de que la cantidad de dopamina disminuya, también tiene que ver con estados depresivos, déficit de atención y hiperactividad, enfermedades de Huntington, etcétera. Entonces, juega un papel importante la dopamina y va a jugar un papel importante en la recompensa y la motivación. Y que su desregulación, como les decía, está involucrada en esquizofrenia, bipolaridad, TDAH. Otro de los neurotransmisores es la noradrenalina, también conocida como norepinefrina, clave para la respuesta al estrés, el estado de ánimo y la presión arterial, pero también actúa como una hormona. Entonces ella cumple una función de hormona, pero también cumple una función de neurotransmisor y que está relacionada con el factor de trastorno de estrés postraumático, de factor de estrés postraumático. Entonces, estos neurotransmisores indican una respuesta de nuestro cuerpo por el resultado de una afección subyacente. Entonces, para que ustedes vean que todo está interconectado, todo está interconectado. La genética, por ejemplo, factores genéticos han permitido identificar genes compartidos entre los trastornos, la personalidad y otros trastornos mentales. Por ejemplo, algunos genes influyen en la función de neurotransmisores que se han asociado a un mayor riesgo del trastorno en la personalidad como el trastorno en el estado de ánimo y ansiedad. Y que existe una alta heredabilidad de rasgos de personalidad como el neuroticismo, que se relaciona con un mayor riesgo de desarrollo, tanto de trastorno en la personalidad como trastorno en el estado de ánimo. Entonces, ¿existe o no existe una relación fáctica entre la genética y los trastornos mentales? Claro que sí. En primer lugar, porque se hereda. En segundo lugar, porque esa herencia es compleja. En tercer lugar, por la vulnerabilidad genética. Y en cuarto lugar, por los métodos de investigación. Y en quinto lugar, es importante destacar que se han encontrado, se han conseguido genes candidatos de estudio de asociación del genoma completo. Entonces, la genética del comportamiento es un campo que estudia toda la variación genética que influye en el comportamiento humano. Otro aspecto importante es sobre el papel de la genética en los trastornos mentales. Es fundamental y complejo a su vez, pero es crucial entender que no es determinista, es decir, que la genética predispone, pero rara vez es el único factor que causa un trastorno mental.
Entonces, la mayoría de los trastornos mentales son el resultado de una interacción multifactorial entre la predisposición genética y diversos factores ambientales y psicosociales. Yo lo decía, por ejemplo, la heredabilidad. La esquizofrenia tiene una alta heredabilidad de alrededor del 60 y el 80%. El trastorno bipolar tiene una alta heredabilidad entre el 60 y 80 también, el depresivo mayor entre el 40 y el 50%, y el trastorno del espectro autista una alta heredabilidad pero con gran heterogeneidad genética. Entonces, ¿qué les quiero decir, no? Con todo esto, con todo esto, que existe una interconexión en cada una de las estructuras del cerebro, pero también tenemos una carga genética heredada de nuestros padres, de nuestros ancestros, y que todos los factores de trauma que hayamos vivido van a modificar nuestros genes. Mientras más estresados estemos, nuestros telómeros, que son estructuras de nuestro ADN, se empiezan a cortar. Entonces, estudiar la genética, el papel que juega, el papel que desempeña en los trastornos mentales, nos va a ayudar a identificar, clasificar, estructurar para poder diseñar criterios diagnósticos asertivos, para poder diseñar planes terapéuticos óptimos que permitan la recuperación directa del paciente que estamos atendiendo. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad.